Bueno, para mí, bueno, es un gusto poder compartir, ¿no? Este último módulo con ustedes. Espero que sea la verdad de mucha utilidad ya en la parte de la elaboración de lo que va a ser la monografía, ¿no es cierto? Con lo que ustedes, bueno, se van a poder titular. Bien, como ya bien lo decía el ingeniero, ¿no es cierto? Mi persona es profesional en economía, también dicto clases de inglés. Ahí voy viendo algunos nombres, creo que ya están, son familiares, entonces ya me conocen varios. Si gustan, pueden prender su cámara por ahora que estamos haciendo la presentación. Y luego, bueno, ya lo pueden apagar cuando hagamos, cuando, bueno, comparta la pantalla. Entonces, los que gusten podrían encender, por favor, sus camaritas para que nos conozcamos. Eh, bien, bueno, la experiencia que yo tengo específicamente es en el área de economía, el área de educación y el área tecnológica. Eh, es así que ya, bueno, cuando se vino la pandemia, ¿no es cierto? Nos tocó hacer la capacitación a docentes en la parte de herramientas tecnológicas para poder impartir los cursos. Eh, Antes de eso, bueno, estuve trabajando en lo que es la investigación sobre la exportación de la castaña, que llevó más o menos 2 años y medio. Entonces, bueno, les doy esta referencia como para que ustedes puedan consultar si es que tienen alguna consulta respecto a esas temáticas y bueno, sobre la temática de investigación en general. Para que yo pueda colaborarles en la monografía, ¿no? Este módulo comprende un mes. Van a hacer clases, vamos a tener clases los lunes y martes de 6:30 a 9:30. Sin embargo, entiendo que es el mes donde ustedes deben elaborar lo que son las monografías en lo posible, ¿no es cierto? Luego, si tienen unos 3 meses más, si no me equivoco, para concluirlas. Pero bueno, el compromiso mío como docente es poder estar apoyándolos todo el mes. Pueden mandarme mensajes a mi WhatsApp o enviarme a mi correo sus avances, si necesitan alguna guía, ¿no? Alguna ayuda sobre la elaboración de su monografía. Entonces, para pues que ustedes puedan finalmente obtener el título del diplomado, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, me gustaría ya comenzar con el contenido. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla. No sé si tienen alguna consulta, duda. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿Cómo ¿cómo está, está? Juan? Cerró la puerta. Quería consultarle, ¿se podría, terminar en este mes con usted y que usted nos coopere, sobre todo, ¿no? Con su cooperación de usted, la monografía completa para que no podamos hacer uso de esos 3 meses que usted dice, teniendo en cuenta que a veces siempre es bueno tener un apoyo. Hay una experiencia que casi todos los estudiantes hemos tenido en la universidad, donde resulta que salimos quizás 200, quizás 300, quizás 100, y de todos esos, esa cantidad de estudiantes que salen, algunos no salen, no, por X o Z razón, por razones de trabajo, por matrimonios y otros temas que se juntan, entonces no se puede terminar el estudio. Y por esa razón, Juan, vení, este, este, por eso le quería solicitar si es que se pudiera o la consulta se podría terminar si uno hace el esfuerzo para terminar con usted en este mes. Bien, gracias por la consulta, Juan. Miren, evidentemente, ya les voy a mostrar el contenido y van a ver que
básicamente, pues está todo lo que en la monografía se les pide, ¿no? Según el formato de posgrado, que basados en eso, ustedes tienen que presentar la monografía. Entonces, el contenido está. Yo les voy a ir guiando y bueno, las clases que vamos a tener es para explicar justamente este contenido y cómo se va elaborando la investigación que ustedes van a realizar. Mucho va a depender del tiempo de ustedes, ¿no? De la predisposición que ustedes tengan para que puedan culminar esa monografía, ¿no? En este mes también de la temática que vayan a elegir y de la disposición de los datos que tengan para poder elaborar su monografía. Es muy importante ese punto, ¿no? En la elección del problema. Por mi parte, tengan por seguro que este mes, pues yo voy a estar en total disposición a ustedes para que, y no solamente en las clases, ¿no? Porque evidentemente vamos a necesitar de más tiempo para que yo pueda ayudarles con alguna guía en cuanto a sus avances de monografía. Entonces, durante todo el mes, pues yo estoy a disposición de ustedes para que me vayan presentando su avance y pues yo les pueda colaborar en todo lo que esté dentro de mis posibilidades, ¿no? Dentro de lo que va a ser el contenido de la monografía. Entonces, por mi parte, estoy ahí todo el mes y ya mucho depende de ustedes, que, bueno, que lo quieran realizar, ¿no? La predisposición sobre todo. Vamos a llegar a un punto, bueno, de la problemática, donde ese también es un punto muy importante, crucial, yo diría, para ver si ustedes podrían concluir en el mes, ¿no? La monografía. Entonces, espero haber respondido, Juan. Licen, buenas noches. Una consultita. ¿Cómo está, Nicolás? Siga. Licen, es mi primer diplomado, entonces no sé la verdad que cómo concluye el diplomado. Ahora, esta monografía que nos está estableciendo, que nos está dando, ¿tiene un tiempo limitado o es como nos graduamos en la universidad, por ejemplo, de mi modalidad he hecho, entonces depende de mí, ¿no? Que si yo termino este semestre, defiendo. Ahora, ¿cómo es esto, Liz? Necesito, por favor. Sí, bueno, en realidad ustedes concluyen con todos los módulos, los aprueban y luego tienen el tiempo de 3 meses, si no me equivoco, eso por favor consúltenlo con el ingeniero, pero 3 meses para presentar la monografía. Ustedes se pueden titular o consiguen, ¿no? Su título de diplomado si aprueban su monografía. Entonces, es importante la presentación de este documento, ¿no? Y la elaboración. Licenciada. Después. ¿Cómo está, Doris? Buenas noches. Buenas noches. Una consultita. El tipo de monografía es solamente de revisión bibliográfica, ¿no? Yo les sugiero que este dato por favor, lo solicite al ingeniero, al coordinador del diplomado. Él les puede, sin embargo, yo también voy a consultar lo que va a ser el contenido de la monografía puntualmente, ¿no? Y bueno, hay diferentes tipos de investigación que ahora lo vamos a ir viendo, entonces ustedes ya van a definir. Ya, Lice, por favor. Claro que sí. No sé si tiene más consultas. Buenas noches. ¿Cómo está, Wisner? Buenas noches. Las líneas de investigación, ¿qué más o menos podemos hacer en esta monografía? Miren, yo sugiero, depende, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que están tal vez trabajando en la universidad, en algunas áreas específicas donde ellos cuentan con líneas de investigación. Evidentemente, pues varían, ¿no? De acuerdo a la temática, de acuerdo al área. Entonces, miren, ahí van 2 preguntas que yo voy a consultar sobre el tema de líneas de investigación en posgrado. No estoy segura, creo que no hay, porque posgrado pues maneja diferentes áreas, ¿no? Medicina, financieras, están jurídicas, entonces, sin embargo, voy a consultar con este tema de lo que son las líneas de investigación, ¿de acuerdo?
¿Alguna otra consulta? Bien, entonces en la pantalla estamos viendo el plan temático general. Y bueno, miren, dentro de los contenidos mínimos vamos a tener como 3 unidades, ¿no? 2 y aquí están 3. Inicialmente vamos a empezar por la unidad 1. Esta unidad la vamos a desarrollar el día de hoy y mañana. ¿Ya? Viene a ser lo que es introducción y fundamentos de la investigación, entender, ¿no?, el tema de investigación, la epistemología como fundamento científico, qué corrientes epistemológicas tenemos, cuáles son las nuevas tendencias. Creo que es muy importante conocer esto, me parece vital. También vamos a un punto 3, donde hablamos de paradigmas de investigación, definición y caracterización, donde ya entramos a lo que es el paradigma lógico, el positivista, el paradigma interpretativo o el paradigma sociocrítico, ¿no? Luego se viene a definir los tipos de investigación. Esto llevaríamos ya el día de mañana. Investigaciones según su aplicación. Bueno, aquí ya vamos a ir ahondando sobre este tema y bueno, ya me van a ir entendiendo. Es un campo muy grande. Vamos al siguiente punto 5, que son otros tipos de investigación. Dentro de todos estos tipos de investigación, ustedes tienen que ir ya elaborando o decidiendo, ¿no?, en qué tema van a trabajar. Tenemos la histórica, documental, estudio de casos, exploratoria, descriptiva, relacional, explicativa, predictiva, aplicativa, ¿no? Hay varios enfoques y tipos de investigación. Bueno, no voy a entrar en detalle acá porque vamos a tener el tiempo para eso. En la unidad 2, miren, acá es donde ya empezamos en lo que son las fases de investigación como tal, a elaborar, a crear nuestro documento, ¿no? Tenemos el planteamiento de problema de investigación de forma inicial. Como les digo, es un punto muy importante en el cual nosotros debemos decidir, ¿no? Vamos a decidir en cuanto a nuestro contexto, en cuanto a si tenemos o no datos para poder elaborar una monografía, una investigación, el alcance que puede tener esta investigación, la formulación de hipótesis, si es que fuera el caso, diseños de investigación, vamos a tener que seleccionar muestras, hablar de recolección de datos también, análisis de esos datos, de poder elaborar el reporte de investigación, ¿no? Y luego vamos a un punto 2, que es el planteamiento del problema. ¿Cuáles son las fuentes de investigación, antecedentes de la limitación del problema, el diagnóstico de aproximación, la análisis y comprensión de datos, recolección de información? Aquí ya estamos armando, ¿no?, el documento. También tenemos lo que es un planteamiento de objetivos, identificar el objeto de estudio, explicar la justificación de esa investigación y si es viable, ¿no? Si nuestra investigación es viable, contamos con datos o no contamos, y si hay, bueno, están tal vez al alcance de nuestras manos. Todo ese tema es muy importante y si se fijan es básicamente lo que es armar ya la problemática, es decir, empezar la investigación. Y todo eso se va a la unidad 2 porque si no lo tenemos definido es muy complicado continuar, ¿no?, con una nebulosa. Tiene que estar claro, tiene que estar muy bien definido la problemática de investigación o qué es lo que queremos hallar. Y finalmente tenemos una unidad 3 que ya viene a ser el estado del arte de la investigación. El estado del arte se va realizando desde un inicio, ¿no?, desde el principio de una investigación. Bueno, ahí vamos a ver algunas herramientas para poder realizar, para que se nos haga más sencillo.
Tenemos el concepto del estado del arte, la utilidad, características, componentes. Dentro de estos vamos a ver lo que es el marco conceptual, el marco teórico, diferencia entre ambos, el marco contextual, las tendencias. Asimismo, como tenemos lo que va a ser el diagnóstico, ¿no? El componente centrado en la observación, centrado en la conversación y en el análisis documental. Acá tenemos también incluido en la unidad 3 las técnicas e instrumentos para la recolección de información. ¿Con qué instrumentos contamos? Vamos a ver, no todos seguramente, pero sí algunos. Y la triangulación de fuentes, saturación de categoría, comparación constante, el rigor científico, ¿qué es? ¿Por qué es tan importante? Los análisis de resultados, ¿no? Vamos a ver sobre la recopilación y reducción de información, interpretación de resultados, redacción de conclusiones generales, cómo podemos redactar nuestras conclusiones en base a qué, en función a qué específicamente, el proyecto de propuesta o propuesta. Y fundamentación de nuestro marco teórico, ¿no? ¿En qué nos vamos a basar? ¿En qué conceptos vamos a basar nuestra investigación? ¿En qué definiciones? ¿Qué fuentes vamos a utilizar? El uso del Internet. Bueno, esto es algo pues importante, ¿no? Cómo podemos elaborar las citas, cómo podemos hacer referencias, el hecho de que nosotros pues no podamos incurrir en lo que es el plagio, ¿no? Es muy importante esto. Organización del texto. Bueno, y aquí miren, dice evitar el plagio. Vamos a ir viendo cuán importante es esto. También las citas de referencia del general del texto, las abreviaturas y, bueno, los sistemas de referencia que son el APA, Vancouver, Harvard, otros hay varios, pero nosotros nos vamos a enfocar en el APA. ¿Por qué? Porque es el sistema de referencia que maneja la universidad, que en realidad el sistema universitario lo maneja aquí en Bolivia. Evidentemente en otros países pues sí manejan otros sistemas de referencia, pero considero que ya que, bueno, en nuestro sistema de educación se maneja el APA, creo que es eso que deberíamos entender y estudiar, ¿no? Y esto es bueno saber que existen otros, pero ya cuando nos toque utilizarlos, tal vez a alguno de ustedes pues nos va a tocar utilizar por hacer alguna publicación en otro país, pues sí ya es cuestión de revisar, ¿no? La verdad es que hay mucha información que no se puede ver todo, pero sí lo que necesitamos para los fines que deseamos, ¿no es cierto? Bien, voy a empezar con la presentación. Dicen, No sé si tienen alguna consulta, ¿sí? dicen, La escucho. dicen, Sí, dicen sí. una consulta, insisto, no hubiese sido bueno primero ver qué tipo de monografía vamos a presentar para que usted tal vez sea más incisiva en lo que tenemos que hacer, y porque para hacer investigación en 3 meses usted sabe que es imposible, ¿no ve? Entonces, tal vez para que nos indique cómo, qué pasos vamos a hacer para hacer nuestra monografía en estos 3 meses, ¿no? Una sugerencia. Sí, Doris, entiendo. Mire, nuevamente me vine acá a la pantalla. Fíjese que en esta parte de la unidad 1 vamos a venir a entender qué es ciencia, qué es investigación, epistemología, paradigma, es decir, todo lo que va a ser los fundamentos de la investigación, totalmente teórico. En la unidad 2 ya vamos a entrar a la fase de elaborar la investigación, ¿no? De que ustedes vayan a crear lo que es monografía. Entonces, bueno, nosotros vamos a pasar lunes y martes cada semana, ¿no es cierto? El día de hoy y mañana nos vamos a enfocar netamente en estos conceptos, ¿de acuerdo? No, todavía no vamos a trabajar en lo que va a ser la monografía, ¿ya? Y por otro lado, el tema de la monografía, ustedes tienen que elaborar en función
al formato que les pase el posgrado, ¿no? Entonces, es importante trabajar con ese formato, ya que, bueno, los revisores de posgrado, pues se rigen a ese formato, ¿no? A ese orden de la monografía. Entonces, yo me comprometo el día de mañana a tener ese documento para enviarles, bueno, mañana justamente, ya terminando la clase, podríamos revisar esto con el afán bueno, irnos preparando para la siguiente clase que va a ser el día lunes, para que ustedes también puedan investigar sobre los puntos que tiene esa monografía, ¿no? Específicamente del posgrado de la Universidad Amazónica de Pando, no de otra universidad. No sé si me dejo entender. Sí, Licen, gracias, muy amable. Perfecto. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo está? Una consulta. En primer lugar, el sistema de evaluación del módulo, ¿cuál va a ser? Y segundo, ¿usted sabe cuál es, cómo es también el sistema de evaluación de la monografía? Si es que hay que defenderla o es solo la presentación. Es solo la presentación. Hasta donde yo tengo entendido, es solamente la presentación. Creo que sigue así, a no ser que hayan habido algunas modificaciones. Lo voy a consultar también, pero solamente es presentación y que cumpla, ¿no es cierto? Es decir, que tenga relación. Todo esto lo vamos a ir viendo en el módulo. Por ejemplo, que si usted establece una problemática, en sus conclusiones tiene que dar respuesta a esa problemática, ¿no es cierto? Tiene que haber coherencia con los objetivos. Si va a poner en introducción, pues tiene que hablar justamente de lo que es la problemática, es decir, que tiene que haber esa correlación entre los puntos que va a desarrollar en la monografía. Eso por un lado, que, bueno, que sea una temática aceptable, razonable, ¿no? Entre otros. Pero es la presentación. Seguramente, bueno, ustedes presentan, los revisores hacen, ¿no?, la revisión respectiva y si hay alguna observación, entonces ellos les pasan, les devuelven la monografía, les dicen su observación, ustedes reciben, arreglan, por así decir, las observaciones, vuelven a presentar y esa es la dinámica, ¿no? Entonces, hasta que esté aceptable, pues aprueban y ahí concluye. Gracias. ¿Y el sistema de evaluación del módulo, cuál es? Bueno, el sistema de evaluación vamos a dar, ustedes van a realizar trabajos de investigación, bueno, trabajos de resumen, por así decir. Yo les voy a dar algunos materiales, pero también ustedes van a hacer investigación respecto a temáticas específicas que yo voy a pasar el documento. Por ejemplo, el día de mañana, terminando lo que es la clase del lunes y martes, es decir, la primera semana, voy a darles un documento donde ahí les voy a dar un trabajo que no va a ser muy largo. La siguiente semana va a ser lo mismo, el día martes les voy a dar otro y la subsiguiente otro. Son 3 trabajos. Y la última es simplemente ese tema de sus monografías, el avance de sus monografías. Eso es lo que voy a calificar la última semana. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra consulta, por favor? Listen, buenas noches. ¿Cómo está, Edith? Buenas noches. Ya, listen, me va a disculpar, pero de mí también es mi primera diplomado y buena monografía que voy a realizar. Siempre escucho que hablan de eso, cómo se hace. También no tengo experiencia en elaborar una monografía, ¿no? Pedirle, ¿no? O solicitarle, digamos, de que se tomen los puntos lo que va a entrar a monografía o lo que es el módulo, si nos pudiera tener un poquito de paciencia, ¿no? Y explicarnos en cada punto lo que va del trabajo, ¿no? Solamente eso, Alicia. Muchas gracias. Claro que sí, Edith. Bueno, como les decía, ¿no es cierto? Cuenten conmigo, por favor, este mes. Pueden hacer sus consultas. Yo entiendo, ¿no?, que es un mes, es corto,
Entonces hay que aprovechar al máximo. Yo estoy a su disposición, ustedes simplemente me pueden enviar, ya les voy a mandar mi correo para que me manden sus avances, ¿no? Y bueno, yo voy a estar haciendo el seguimiento a cada uno de ustedes. Entonces, y como han visto, ¿no? Dentro del contenido, ya que en la unidad 2, que es la siguiente semana, el lunes y martes, ahí el lunes ya vamos a empezar con el contenido específicamente de lo que son ciertas partes de la monografía. Yo mañana ya les voy a mostrar el contenido específico de qué posgrado requiere para aprobación de monografía. Y bueno, sobre eso también vamos a trabajar. Gracias, licenciado, solo eso. Claro que sí. Bien. Si no hay más consultas, ¿alguien tal Aló. vez? ¿Sí? Sí. Buenas noches, ¿cómo está, Lice? ¿Cómo está? Buenas Gusto noches. verla. Gracias, igualmente. Lice, en realidad es una inquietud, ¿no? Y creo que esto va a radicar escuchando a casi toda, a la mayoría de mis compañeros. Nosotros no sé si podríamos, en los trabajos que vamos a hacer en este módulo, más al contrario, en vez de que sean trabajos de hacer infografías, de hacer mapas conceptuales, de hacer resúmenes, ¿por qué no hacemos como los trabajos que sean partes de lo que viene siendo en realidad nuestra monografía? Así cuando ya terminemos el módulo, ya vamos a tener un pantallazo más general y mucho más adentrados de lo que en verdad nos tocaría, o sea, lo que vamos a hacer, ya no nos tomaría mucho tiempo ya realizar la monografía, ¿no? Porque ya vamos a tener partes ya estructuradas y ya prácticamente es armar nomás ya el documento al finalizar, ¿no? ¿Por qué le digo eso? Porque la mayoría de estos cursos, de los diplomados, de las maestrías, de lo que se hace, nos dan las metodologías de la investigación, nos plantan como un módulo más, pero nos meten otros trabajos que cuando llegamos al finalizar, queremos armar nuestro trabajo y es mucho más complicado, ¿no? Entonces, por esa razón les decíamos, más bien, no sé si es posible, ir haciendo, o sea, dentro del módulo, los trabajos que usted nos vaya dando, que sean ya estructuras o partes de la monografía que vamos a hacer al final. Por ejemplo, digamos, nos puede decir, digamos, terminar este módulo, se va a hacer el planteamiento del problema, tienen que presentar melodia, ¿no? El planteamiento del objetivo, el árbol del problema, entonces, esas así, digamos, partes para que nosotros ya lo estructuremos, ya vayamos armando, ya vamos estructurando la situación, ¿no? Sería, no sé, mucha ayuda de esa manera. Está bien, dice lo que dijo el compañero. Sería bueno, dicen, que por lo menos al finalizar de este mes que estemos en la mitad ya de nuestra monografía. Sí, Listen, de la misma manera yo me adhiero al, no sé si al pedido o al punto de vista del compañero. Totalmente de acuerdo, Listen, que tome en consideración esa situación. Licenciada. Buenas noches, licenciada. La palabra, por favor. Sí, primero Juan, luego Divar, creo que era el orden. Ya. Dice justamente lo que le decía al principio, dice. O sea, según lo que usted manifiesta, cuando el compañero le ha pedido la evaluación, ahí ya me ha puesto medio triste porque va a avanzar este módulo, dice. Usted nos va a dar tareas. Las tareas van a ser hasta el sábado, quizás domingo, quizás se pase un poco más, y solo van a ser de trabajos de investigación de este módulo, y no así del tema de la monografía que vamos a hacer. Me parece un poco correcto lo que estamos solicitando los compañeros, porque en realidad cuando usted termine el módulo, la mayoría de los compañeros no vamos ni a empezar siquiera un punto de la monografía y se vamos a quedar en nada. Yo quisiera, como le decía, si es que se hubiera podido, no sé si es muy exagerado el pedido, pero tratar quizás de terminar con usted esa monografía. Como usted manifiesta, usted va a estar con tiempo, usted está a disposición de nosotros, cosa que en otros módulos los
otros docentes que nos estaban enseñando solo permitían el tema de las clases y algunas situaciones. Después no se permitía llamar al WhatsApp, consultar al WhatsApp y todo eso. Entonces, más bien sería de aprovechar ese tema y que para mañana quizás ya empezaríamos con este tema para que nosotros podamos avanzar quizás, si no es el 100%, hasta el 80%, así para que no nos quede, ya nos quede poquito para terminar ya la monografía que digamos, y que no sea, digamos, para empezar. Y como dice el compañero, todos los trabajos que empezamos a hacer a partir de ahora, que nos va a dar mañana, ya que sean ya netamente de la monografía, ya no, digamos, de investigación. Eso puede ser un tema secundario, ¿no? Pero lo que tendríamos que hacer es directamente irnos a la práctica. Eso es lo que yo sugeriría. Listo, dicen. Gracias. Está bien, Juan. Díbar, Buenas noches, licenciada. Buenas noches a los compañeros en sala. Simplemente decirle, creo que se están adelantando mucho a lo que vamos a avanzar y todo el mundo quiere vertir una opinión cuando ni siquiera hemos empezado. Entonces, me gustaría primeramente empezar el avance y de acuerdo a lo que vayamos avanzando, hacer las solicitudes y si es que se necesitan unas clases extras, si es que se necesita alguna otra cosa. Yo creo que usted va a estar disponible a colaborar, pero mientras todos queramos opinar y pedir lo que ni siquiera hemos empezado, entonces no me parece correcto, licenciada. Esa es mi opinión. gracias, Díbar. Bien, sí, no es cierto la petición de varios. Yo les digo, evidentemente, este módulo, uno de los objetivos es que ustedes avancen por lo menos hasta el 80%. Dentro del contenido, como ya les he mostrado a partir de la unidad 2, es netamente el contenido de una investigación, ¿no? Vale decir, la monografía también, ya que es un tipo de investigación. Entonces, a partir de la siguiente semana ya van a empezar ustedes con la monografía, ¿no? Con la investigación, porque eso amerita según el contenido que hemos visto. Entonces, solamente es hoy día y mañana la parte teórica, que sin duda es muy importante y ya van a ver, les va a ayudar hartísimo, porque de eso estamos hablando, de investigación. Entonces, no se preocupen, Juan, ¿no es cierto? Keila, a la solicitud. Se ha entendido y de hecho se va a hacer de esa forma. No tenemos que llevar, ¿no es cierto?, el contenido que posgrado nos da, y evidentemente porque es un contenido muy valioso para poder realizar justamente lo que es la monografía. Entonces, todo esto que estamos avanzando es muy útil para poder finalizar lo que es su monografía. Entonces, yo sugeriría que sí, ya vamos empezando. Y bueno, otra cosa, el contenido va a estar en la plataforma. Ustedes, por favor, revísenlo. Por ejemplo, de la unidad 2, a partir específicamente de la unidad 2 y 3, es contenido que tiene que tener una investigación. Entonces, están libres de poder revisar, revisar bibliografías, ¿no? Ahí ya tienen lo que vamos a avanzar. Entonces, es bueno hacer esto porque como que ya vamos entendiendo, ¿no? Y en el momento de clases, pues ya venimos a dar consultas, ¿no? Entonces, cuando uno va leyendo una temática cualquiera, vas conociendo y se van generando dudas. Es bueno que utilicemos las clases para absolver esas dudas, consultar, ¿no? Entonces, es una manera también de avanzar. Por favor, no pierdan cuidado, vamos a avanzar en la monografía ya desde la segunda semana porque eso corresponde al contenido y porque también es importante la primera parte conceptual para que ustedes hagan su monografía. Es una parte muy importante que les va a servir también. Bien, entonces ya voy a empezar con la presentación. Y bueno, ya estamos en contacto, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Bueno, lo voy a... Un segundito.
Ya, esto por la presentación. Bien. Entonces, bueno, el diplomado en Educación Superior y TICS, taller de investigación. Mi nombre, la licenciada Soledad Calle Pizarroso. Vamos a entender, bueno, vamos a ver aquí las competencias en este módulo, qué es lo que nosotros debemos ser capaces de realizar. Como primero debemos poder identificar los principios teóricos epistemológicos que fundamentan la investigación científica. Dick no está mostrando nada, disculpe. Perdón, Liz, no está presentando pantalla. Ah, perdón. Sí, Liz, no está compartiendo. Ya, perdón, sí, aquí está. Ahora sí. Creo que ahora sí. ¿Se ve? Por favor. Nada, todavía está cargando. Ahora sí ya. Ahora sí, ok, muchas gracias. Bien, les decía, ¿no es cierto? Estamos en el Diplomado en Educación Superior y TICS, en el módulo de Taller de Investigación Educativa 1. Mi nombre es licenciada Soledad Calle Pizarroso. Y vamos a empezar. ¿Cuáles son las competencias que vamos a lograr dentro de este módulo? Es decir, ¿qué es lo que vamos a aprender a realizar? ¿Qué es lo que vamos a ser capaces de realizar una vez concluido el módulo? En primer punto tenemos que vamos a poder identificar los principios teóricos, epistemológicos que fundamentan la investigación científica a través de una reflexión empírica, analítica de los problemas en la educación. Como un segundo punto, vamos a poder comprender el diseño lógico de una investigación de acuerdo a las características principales para la formulación coherente de objetivos. Como un punto 3, vamos a poder identificar las características principales para la construcción teórica de la investigación, haciendo una diferencia entre lo que es el marco teórico y el estado del arte. Bien, eso es lo que nosotros vamos a poder aprender o tenemos que ser capaces de realizar cuando concluyamos el módulo. Ahora vamos a la unidad 1, que es la parte teórica, por así decir, y vamos a ir a lo que es la introducción y fundamentos de la investigación. Tenemos los conceptos principales de la ciencia, tenemos la característica de la ciencia y el método científico. Como un tema segundo, vamos a hablar de la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Ustedes van a entender cuán importante es esta palabra, cuál es el significado dentro de lo que viene a ser ciencia e investigación, ¿no? Dentro de este tema vamos a abarcar la epistemología en ciencias, las corrientes epistemológicas, las nuevas tendencias epistemológicas y el problema y debates de epistemología reciente. Aquí vamos a ver un poquito de historia de qué es lo que ha pasado y por qué todo esto que ha sucedido y los subtítulos que tienen acá. Tenemos un tema 3, que es el paradigma de investigación, definición y caracterización. Se empiezan a generar paradigmas, ¿no? Como el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y paradigma sociocrítico. También, bueno, tienen sus sinónimos. Dentro de la unidad 1, también contamos con un tema número 4, que son los tipos de investigación. Debemos conocer y saber que existen varios tipos de investigación, depende a qué objetivo es, o depende qué objetivo nos planteamos o cuál es nuestra problemática. Por ejemplo, investigaciones según su aplicación, según recolección de datos o según variables. Y tenemos más tipos de investigaciones como la etnográfica, fenomenológica, la histórica, la documental.
Asimismo, tenemos diferentes enfoques de la investigación, como la explorativa, descriptiva, relacional, la explicativa, predictiva y aplicativa. Vamos a ir detallando cada una de estas. Bien, entonces ya entramos a lo que es la unidad 1, al tema número 1, que es introducción y fundamentos de la investigación, para hablar sobre los conceptos principales de la ciencia. Y aquí voy a citar a un autor que es Sabino. Él ha hecho una publicación en el año 1992. Me ha parecido muy interesante y muy entendible la redacción que él utiliza. Él nos dice, ¿no?, que la ciencia como forma de conocimiento que predomina en el mundo contemporáneo es creada por una labor multifacética y que se desarrolla en, bueno, universidades, empresas, laboratorios, etcétera. Bien, este trabajo de investigación, cuyo producto es el conocimiento científico y tecnológico, es tan profundo que ha cambiado nuestro modo de vida y posee la peculiaridad de requerir la creatividad, ¿no?, y la disciplina y trabajo y sistematicidad. Bien, él define así la ciencia. Dentro de esta definición, yo podría, ¿no?, rescatar las palabras que evidentemente va a ser ciencia, universidades, son elaboradas por universidades, institutos, empresas. Viene a involucrar lo que es el trabajo de investigación, conocimiento científico, creatividad, ¿no?, disciplina, trabajo y sistematicidad. Son conceptos y son actitudes que el investigador debe adoptar, ¿no? Bien, continuamos. Otro autor, un autor muy conocido, este autor, bueno, sacó el concepto de un libro que fue publicado en 1972, bastante antiguo. Sin embargo, muchos autores nuevos lo citan a él, dadas las características que tiene su libro, ¿no? Y es muy completo respecto a la conceptualización de lo que viene a ser investigación, ciencia, epistemología. Entonces, es un libro muy rescatable que yo sugiero que lo revisen también. Y él nos dice que la ciencia es una vasta empresa que ha ocupado y ocupa una gran cantidad de esfuerzos humanos, ¿no?, en procura de conocimientos sólidos. Él se refiere a la ciencia como esto, ¿no?, como conocimientos sólidos, conocimientos que pueden ser probados. Y ahí vamos a indagar un poquito más sobre cómo pueden ser probados, ¿no? Es importante también señalar que la ciencia debe ser vista como una de las actividades que el hombre realiza, como un conjunto de acciones encaminadas y dirigidas hacia un determinado fin, que no es otro de obtener un conocimiento verificable, ¿no?, sobre los hechos que nos rodean, es decir, sobre todas las acciones que el hombre, el ser humano, va realizando en la vida, ¿no?, en la sociedad, en relación con otros seres humanos. Tenemos las características de la ciencia. Dentro de las características de la ciencia, tenemos lo que son, por ejemplo, dentro de los factores, tenemos la necesidad y las ideas de su tiempo y de sociedad. Disculpen un segundito, por favor. Bien, gracias. Entonces, decíamos, ¿no?, que como toda actividad humana, la labor de los científicos e investigadores está naturalmente enfocada o basada en lo que van a ser las necesidades, ideas de su tiempo y de su sociedad, ¿no?
es decir, del momento en el que se encuentren. Asimismo, también están basadas en los valores, en las perspectivas culturales, es decir, su cultura, ¿no es cierto?, en su tradición. Todos estos juegan una actividad muy importante y tal vez de un modo directo o indirecto, pero siempre es muy perceptible dentro de lo que va a venir a ser la producción intelectual. Y la época, el contexto va a venir a ser como la organización donde se va a realizar esta producción intelectual. Entonces decimos, y así entendemos la ciencia como una actividad social, una respuesta a nuestras necesidades, ¿no? A nuestras características. Bien. Fíjense, aquí tenemos un gráfico donde vemos, ¿no?, el tema de culturas, tenemos normas, costumbres, tradiciones, turismo y conocimientos. Es muy importante que las investigaciones que realicemos pues nazcan de estas características. Es por eso que han debido escuchar mucho, ¿no?, el tema de un contexto social. ¿Qué es un contexto social? Son las características del lugar, la región donde uno desempeña su vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto se van generando necesidades. Estoy muy segura que ustedes, en cada uno en su ámbito laboral, ha identificado necesidades, problemáticas que deben ser atendidas. Entonces, de ahí es donde nacen las ideas, las problemáticas para poder generar investigación. Hablamos de decimos, ¿no?, la ciencia, al igual que la filosofía, trata de definir con la mayor precisión posible cada uno de los conceptos, desterrando las ambigüedades del lenguaje corriente, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, es muy importante identificar, ¿no?, que queremos ser lo más precisos posibles. Es decir, al hacer ciencia, al hacer investigación, no podemos basarnos en supuestos, en opiniones, ¿no? Entonces, se trata de, dice, no puede permitirse designar con el mismo nombre a fenómenos que son de distinta naturaleza. Por ejemplo, cuando se habla de una crisis económica, se tiene que tener el rigor o el mayor rigor para poder hablar de qué es una crisis económica. Es decir, cuando hablamos de ciencia, queremos identificar específicamente en qué magnitud tendría que ser una crisis económica, a partir de cuánto podríamos decir que es una crisis económica. Entonces, se trata de dar un valor real, un valor probado, ¿no? Tanto que tratamos de hallar un significado concreto y determinado. De ahí también la aparente, dice, oscuridad de algunos trabajos científicos que emplean conceptos específicos, claramente delimitados, utilizando palabras que a veces confunden, ¿no? Bueno, tenemos más características como la objetividad. Aquí. La objetividad viene de la palabra objeto, es decir, de aquello que se estudia, de esa cosa o problemática sobre la cual nosotros deseamos conocer algo, saber algo, indagar sobre ese objeto. Entonces, este intenta obtener un conocimiento que concuerde con la realidad del objeto. No nos debemos olvidar que todo lo que va sucediendo, todo lo que va aconteciendo viene a ser en una sociedad, en un contexto, ¿no? Entonces vamos a querer entender, vamos a querer conocer la realidad de ese objeto en ese contexto, ¿no? Es por eso que, bueno, las investigaciones, pues, es por eso que no hay como una fórmula para hacer una investigación, ¿no? Puesto que, por ejemplo, vamos a hablar del tipo de cambio. El tipo de cambio en Bolivia es 1.
hace bastantes años que el tipo de cambio es fijo. Eso da una cierta estabilidad económica, ¿no? Pero, bueno, mi investigación en Bolivia va a tener ese tono. Va a decir, va a explicar eso del tipo de cambio. Sin embargo, el tipo de cambio en Brasil es totalmente variable. Va a ser otro. La investigación va a ser muy diferente. Sin embargo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Del tipo de cambio. A eso se refiere cuando debemos tener muy en cuenta dónde se realiza, ¿no? La relación que tiene ese objeto de estudio con su generalidad. Bien, entonces, de esta manera, las proposiciones que hacemos deben ser comprobadas y demostradas. Y de esta manera, la ciencia intenta ser objetiva, ¿no? Ser objetivo es tratar de encontrar la realidad del objeto fenómeno estudiado, elaborando proposiciones que reflejen sus cualidades, ¿no? Lo contrario de esto es la subjetividad. La subjetividad vienen a ser las ideas que nacen del perjuicio, podemos decirlo, de la costumbre, de la tradición, o simplemente opiniones o impresiones del sujeto, de una persona. Entonces, para poder luchar contra la subjetividad es preciso que los conocimientos sean verificados por otras personas, que cada una de las preposiciones que nosotros hacemos sean comprobadas y sean demostradas en la realidad, ¿no? Sin dar nada aceptado, sin haber hecho una verificación. Bien. Como siguiente característica tenemos a la racionalidad. Bueno, ahí tenemos un gráfico, más o menos, ¿no? Fíjense, es un conjunto de aves. Sin embargo, cuando hablamos de ciencia, hablamos de algo específico. No podemos generalizar. Y podemos ahí definir una característica, una especie de ave, ¿no es cierto? Que tiene su propio nombre, tiene sus propias cualidades, podría ser similar, sin embargo, es diferente. Entonces, a eso se basa la ciencia, en ser objetiva. Esa es una de las características que tiene la ciencia. Otra es la racionalidad, ¿no? Es otra característica y que se refiere al hecho de que la ciencia utiliza la razón como arma esencial para llegar a sus resultados. Básicamente se basa en lo que es la razón, ¿no es cierto? Entonces, los científicos trabajan en lo posible con conceptos, juicios y razonamientos, no con sensaciones, no con imágenes, no con impresiones, es decir, no con algo que simplemente les parece, sino con algo que está definido como conceptos, otras investigaciones que hayan sido aceptadas, ¿no? Esos van a ser los materiales que un investigador debe tomar. Los enunciados que realizan, son combinaciones lógicas de estos elementos conceptuales. Deben ensamblarse coherentemente, ¿no? Evitando contradicciones. La racionalidad aleja a la ciencia, por ejemplo, de la religión y de todos los sistemas donde aparecen elementos no racionales o donde se habla de elementos sobrenaturales, por ejemplo, ¿no? Asimismo, esta racionalidad separa el arte, ya que porque esto incluye a lo que son los sentimientos y sensaciones, ¿no? Entonces, una de las características de la ciencia, pues no excluye, ¿no? A esto que viene a ser lo sobrenatural, el tema de religión, el tema de arte, porque eso implica gustos, sensaciones, ¿no? Bien. Vamos a otra característica que es la sistematicidad, perdón. La ciencia es sistemática, ¿no? Y aquí hablamos de que es organizada
en la búsqueda de sus resultados. Se preocupa por organizar las ideas coherentemente y no trata de incluir todo el conocimiento parcial en conjuntos cada vez más amplios, es decir, no pasa por alto los datos que pueden ser relevantes para un problema, sino por el contrario, lo que busca es conjugarlos dentro de teorías y leyes más generales, ¿no? Dice, también no acepta unos datos y rechaza otros, sino que trata de incluir a todos dentro de lo que es el modelo en el que puedan tener una ordenada cabida. Y la sistematicidad está estrecha ligada a lo que va a ser la siguiente característica, que es la generalidad, ¿no? Entonces, aquí hablamos de poder tomar en cuenta todas aquellas variables o datos que nos puedan servir para nuestra investigación. Los vamos a incluir, no vamos a excluir, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la generalidad. Dentro de la generalidad podemos decir que la preocupación científica no es tanto ahondar y completar el conocimiento de un solo objeto individual, como en cambio, por ejemplo, lograr que cada conocimiento parcial sirva como puente para alcanzar una comprensión de mayor alcance. Lo que nosotros tratamos como investigadores de buscar es un conocimiento general, es decir, que una investigación no concluye ahí. Lo que va a suceder es que cuando ustedes generan una investigación, empiezan a nacer otras interrogativas. Se genera mayor temática de investigación y eso es lo que se busca, ¿no? Hablar de un general y no de dar respuestas a situaciones específicas donde no nos permita hacer más investigación. Entonces, por ejemplo, para el investigador, carece sentido conocer todos los detalles constitutivos de un determinado trozo de mineral. Su interés se encamina preponderantemente a establecer las leyes, las normas generales que nos van a describir el comportamiento de todos estos minerales en un cierto tipo. Y con esto vamos a tratar de elaborar enunciados amplios, aplicables a categorías completas de objetos. Es decir, hablamos de algo en general, ¿no? De este modo llegamos a explicaciones cada vez más valiosas. Bien. Vamos a la siguiente característica que viene a ser la falibilidad. Nuevamente se habla de Bunge, es él quien lo propone el año 1969 en una publicación realizada. También Popper, que lo propone en una publicación en 1980. Cuando hablamos de falibilidad, decimos que la ciencia es uno de los pocos sistemas elaborados por el hombre donde se reconoce explícitamente la propia posibilidad de la equivocación. El hecho de poder cometer errores. Es en la investigación donde ocurre esto, ¿no? Nosotros podemos tener en mente una problemática, pero al ir indagando esa problemática nos vamos a encontrar que en algún momento, en algún pensamiento o en algo que nosotros afirmábamos estábamos equivocados y eso es totalmente válido, ¿no? En esta conciencia de las limitaciones es donde reside la verdadera capacidad de autocorregirse y superarse para desprenderse de todas las elaboraciones aceptadas cuando se comprueba su falsedad. Eso es lo que nos dice Bunge. Gracias a ello es que nuestros conocimientos se renuevan constantemente, ¿no? Es por eso que, bueno, el tema de investigación nunca va a parar, nunca para, siempre se está renovando. Y que, bueno, vamos a un progresivo mejoramiento a las explicaciones que damos a los hechos. Entonces, al reconocer que la ciencia es falible,
Todo científico abandona la pretensión de haber alcanzado una verdad absoluta, una verdad final, ¿no? Solamente, por el contrario, se plantea conclusiones que son provisoriamente definitivas, hasta que alguien compruebe lo contrario. Y es algo que Einstein decía, ¿no? Válidas solamente mientras puedan ser negadas o desmentidas. Bien, entonces, en conclusión, ¿no? Tenemos que toda teoría, ley o afirmación está sujeta en todo momento a la revisión y a la discusión, lo que permite perfeccionar y modificar para hacerlas cada vez más objetivas. Esta palabra, por favor, tenemos que ser objetivos, racionales, sistemáticos y generales, ¿no? Estaríamos resumiendo todo lo que hemos explicado en estas palabras: ser objetivos, racionales, sistemáticos, generales al momento de elaborar una investigación. Este carácter abierto y dinámico que posee la ciencia la aparta de un modo nítido de cualquier tipo de pretensión que quiera constituirse como una verdad infalible, proporcionándose una enorme ventaja para explicar los hechos que no interpretan o explican adecuadamente, para así afirmar nuevos datos, nueva información, para que puedan modificarse continuamente. Bien, entonces, como dentro de lo que vienen a ser las características, yo me quedaría, ¿no?, con estas palabras, les repito nuevamente: objetivas, ¿no? Las investigaciones tienen que ser objetivas, racionales, tienen que tener un orden, sistemáticas, y deben ser generales, inclusivas. Bien. No sé si hay alguna consulta hasta aquí. Bien. Vamos continuando entonces con el método científico. Bien. Entonces, ¿no? Definimos a la ciencia como un tipo particular y específico de conocimiento, ¿no? Y el cual debe tener un procedimiento. El método científico va a venir a hacer esto, ¿no? Ese procedimiento, el camino, el cómo voy a elaborar, qué voy a incluir dentro de ese procedimiento. Bien. Por ejemplo, debe orientar la selección de sus instrumentos y técnicas específicas de cada estudio. Se habla de qué tipos de instrumentos voy a utilizar, qué tipos de técnicas voy a utilizar para elaborar la investigación. Bien. Para lograr un conocimiento, para hacer ciencia, es preciso seguir determinados procedimientos, ¿no?, que nos permitan alcanzar lo que es el conocimiento racional, nuevamente, sistemático, organizado, ¿no? Entonces, es necesario seguir algún método, algún camino, un camino concreto, ¿no?, para que nos lleve a esa meta. Tener un modelo de trabajo o secuencia lógica. Obtener conocimientos científicos. Al obtener, es decir, vamos a obtener conocimientos científicos porque nos vamos a nutrir de información, por ejemplo, artículos, libros, investigaciones sobre la temática que nosotros queramos investigar. Es muy importante la revisión de este material, ¿no?, de la bibliografía. También debemos seguir algún método, un camino concreto que nos aproxime a esta meta. Cuando decimos algún método, evidentemente no hablamos de un método como una fórmula, y es así, es decir,
existen varios libros, por ejemplo, yo acá estoy con el de metodología de la investigación de Sampieri, que está bastante definido. Sin embargo, existen otros libros como el de Bunge, que nos habla o define, tiene algunas diferencias en conceptos, ¿no? Y va a estructurar una investigación de diferente forma. Establece diferentes metodologías de investigación. Y bueno, hay una infinidad de libros que pueden establecer diferentes metodologías. Lo que yo les aconsejaría en este punto es que ustedes adopten a uno o dos autores y se basen y basen su investigación en lo que dicen esos dos autores. Porque vamos a poder encontrar varias diferencias y muchos autores, y si van a querer utilizar todas esas, pues es mucho, ¿no? Es decir, es muy, a veces muy conflictivo, ¿no? Identificar o entender lo que cada uno va diciendo, es que empiezan a surgir contradicciones. Entonces, es bueno enfocarse en uno o dos autores, ¿no? Basado en lo que dice, por ejemplo, yo hago esta proposición o saco esta conceptualización basando en la metodología de la investigación de Sampieri, sexta edición. Y ahí está. Y van a ir basando en ese libro y eso es viable, eso está bien. Asimismo, dentro del procedimiento para lo que va a hacer realizar ciencia es fijar criterios de verificación y demostración de lo que se afirme, ¿no? Es decir, cuando hablábamos de la verificación, todo tiene que ser objetivo, no debe ser subjetivo. También entendemos la investigación como un proceso creativo. Y es aquí cuando entra el trabajo de ustedes, ¿no? El tema de la visión de ustedes, el por qué han identificado una problemática de investigación. Nuevamente, bueno, yo les sugiero que ustedes puedan identificar una problemática basándose en algo que ya conocen, en algo que, en una área donde ustedes estén desempeñando sus funciones. Podría ser, por ejemplo, en su trabajo, si es que tal vez alguno de ustedes da capacitaciones o algunas, no sé, imparte algunas clases o algún conocimiento de algún tipo, también podría tomar esa temática. Es decir, pueda ustedes identificar una problemática donde conocen, ¿no? La temática, conocen el área donde van a realizar esa investigación. En ese momento va a ser de mucha utilidad la manera que ustedes puedan identificar esa problemática y el cómo quisieran darle la solución. Ahí entra la parte creativa de cada uno de nosotros. Y de hecho, al hacer investigación, pues sí tenemos que ser muy creativos, ahondarnos en el tema, ¿no? Que se va a investigar. Buscar también los criterios comunes, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos identificar bibliografía, todas las temáticas que puedan relacionarse con esa problemática que nosotros vamos a investigar. Las orientaciones epistemológicas de fondo, ¿no? La epistemología, es decir, el ser, el por qué una problemática es dada, el saber el concepto, la esencia de esa problemática, ¿no? O de ese objeto que se quiere estudiar. ¿Qué es? ¿Cuál es la esencia? A eso se refiere cuando hablamos de epistemología. Hablamos y entendemos la epistemología como la filosofía de la ciencia, ¿no? Es el por qué. Bueno, todo esto se lo saca nuevamente de Bunge. Esto es lo que él nos explica, que nosotros podemos hacer ciencia, ¿no?
y entendemos ciencia como un tipo particular o específico de conocimiento y que se hace a través de un procedimiento que viene a llamarse lo que es el método científico. Es ese procedimiento que vamos a realizar para elaborar ciencia, para elaborar investigación. Bueno, todo esto es lo que nos lleva a la ciencia. Bien, entramos a lo que va a ser la epistemología como un fundamento científico. Vamos a hablar aquí y entender qué es epistemología. Bien, se entiende como la filosofía de la ciencia. Es una rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, ¿no es cierto? Cuando, bueno, ya hemos tenido algunas definiciones de lo que es ciencia, investigación, que se tiene que basar en lo que es el general, la sociedad, ¿no es cierto? El poder encontrar datos, el poder entender el objeto, el qué es un objeto y la relación de ese objeto con su entorno. Pero detrás de eso, la epistemología va a venir a ser esa filosofía de esa ciencia. ¿De acuerdo? Bueno, hoy por hoy nos dicen la epistemología es una rama muy importante y aquí, ¿no? Por ejemplo, la epistemología viene a ser lo que es el conocimiento, ¿no? Estudio y rama de la filosofía, nos dice. Y existen, bueno, se han ido generando diferentes corrientes epistemológicas a lo largo de los años. Aquí, miren, por ejemplo, como medio siglo atrás más o menos, la epistemología era como un capítulo de la teoría del conocimiento, ¿no? Nos habla que en el periodo clásico la epistemología era cultivada principalmente por científicos, matemáticos, que se dedicaban a la investigación científica, a la historia de las ideas, a la política. Esto les hablo por el siglo XIV, XV más o menos, se dedicaban a dictar conferencias de divulgación. Ahí se habla de los filósofos, ¿no? Entonces, sin una gran preparación científica, ¿no? Entonces, solamente dos de estos personajes, que era Boltzmann y Mach, han alcanzado a desempeñar una cátedra en lo que es epistemología, ¿no? Entonces, vienen haciendo lo que viene a ser la epistemología, ¿no? Dice, bueno, no obstante, todos estos pensadores fueron muy interesantes porque han escrito libros que han tenido bastante difusión, que algunos aún lo tienen. Escribieron libros interesantes y motivo de ello es que se ocuparon de problemas auténticos, ¿no? Originales y de envergadura. Cuando hablamos auténticos y originales, es decir, hablamos a problemáticas que responden a la sociedad, responden al cómo funciona nuestra sociedad, a la relación que tenemos los seres humanos con los objetos, ¿no? Entonces, dice, esta situación en forma desencarnada cambió radicalmente con la fundación. Se ha aperturado una fundación de Weiner Kreis en 1927 y donde se organiza lo que es el primer Congreso de Epistemología el año 1935 y finalmente se funda la revista Erkenntnis, ¿no? En el primer Congreso Internacional en París. Pero surge un filósofo, un científico que, bueno, no tenía interés por las matemáticas ni por la ciencia, más bien sí por los juegos lingüísticos, el tema de la comunicación, ¿no? Y influye poderosamente en lo que viene a ser el Círculo de Viena. El Círculo de Viena es
todo esto que se había generado respecto o había empezado con lo que es la epistemología. Finalmente, inicialmente para hacer perder los objetivos iniciales por el cual se había generado, se había establecido, se había estudiado el tema de la epistemología, para que al final, lamentablemente, pues se mate lo que es el Círculo de Viena y entonces empieza a existir otra corriente epistemológica, ¿no? Donde los investigadores se empezaban a interesar cada vez más por problemas formales. Cuando hablamos de formales, hablamos de las ciencias puras, por ejemplo, como la matemática, ciencias que son no necesariamente relacionadas con la sociedad ni con el comportamiento del ser humano, sino ciencias exactas, ¿no? Entonces, la filosofía de la ciencia que cultivaron fueron cada vez más artificiales. Los problemas que se abordaban rara vez tenían relación con la ciencia real, con la realidad. Es ahí donde se puede denominar o se crea lo que es el periodo escolástico, ¿no? Y ahí es donde se genera otra corriente epistemológica. Bien, entonces, luego viene a generarse lo que son las nuevas tendencias epistemológicas. Bien. Ahí está el periodo escolástico. Para luego surgir nuevas corrientes epistemológicas, como el dogmatismo, el conocimiento, donde indica, ¿no?, que el conocimiento no es un problema, los objetos son captados directamente. El escepticismo, el sujeto no puede aprender al objeto, dice, la duda es el principio del conocimiento. Utiliza la lógica, no ve al objeto. También tenemos el subjetivismo, donde se considera que algo puede ser verdadero para una persona, pero no para todas. También empieza a generarse otra tendencia, que es el relativismo, donde el conocimiento se da dependiendo de las vivencias. Otra corriente es el pragmatismo, donde nos dice que el conocimiento se da en un campo práctico y la verdad consiste en la congruencia entre fines prácticos y pensamientos. Y el criticismo. El conocimiento se basa en la razón, su conducta es reflexiva y crítica, existe la confianza en la razón humana, ¿no? Entonces se van generando varias corrientes epistemológicas por esta situación que se ha ido generando, ¿no? Algunos dicen, y en general, la idea de hacer ciencia y el tema de epistemología, entendido como la ciencia de la filosofía, va a querer dar respuesta a las situaciones problemáticas y necesidades. Nuevamente ahondo en este tema, porque es el ser de la investigación, es el porqué de la investigación. Sin esto, sin haber una problemática o sin querer dar una respuesta a alguna problemática, no se genera investigación. Entonces, estas nuevas tendencias sí ya toman lugar también en lo que son el pensamiento positivista, ¿no? Pero también a las relaciones sociales y a las características de los comportamientos de las personas, etcétera. Bueno, aquí vamos a hablar de las nuevas tendencias epistemológicas, donde vamos a hablar de 5, donde concierne a la ciencia propiamente dicha y no a la imagen que a veces se tiene en algunos libros elementales, ¿no? Lo que pasa es que sí existe mucha bibliografía que no necesariamente es verídica o comprobada, ¿no? Es por eso que de donde nosotros tenemos que buscar información, evidentemente
pues tienen que ser de libros o artículos que hayan sido aprobados por revistas científicas, por ejemplo. No es bueno basar una investigación en, por ejemplo, el tema de Google o Wikipedia, donde se han visto, ¿no?, algunos tutoriales donde pues cualquiera puede cambiar datos en lo que es Wikipedia. Es decir, yo entro con algunos códigos y simplemente los cambio. Eso no es una plataforma veraz, ¿no? Entonces, ustedes podrían basarse en libros o en plataformas, si hablamos de Internet, en plataformas de revistas científicas que tengan certificación. Para esto yo les voy a pasar algunas fuentes para que ustedes puedan entrar a esas plataformas y buscar información, ¿no? Libros, artículos, etcétera, de las temáticas que ustedes deseen investigar. Y bueno, también en las bibliotecas ahí están con los libros que sí nos ayudan. Hay algunos libros que también ya están en PDF, igual los que tenga se los voy a enviar. Bien, las nuevas tendencias epistemológicas se ocupan de los problemas filosóficos que se presentan en el curso de la investigación científica o en la reflexión acerca de los problemas, de los métodos y teorías de la ciencia. Bien. Y tenemos otra tendencia que nos indica que se propone soluciones claras a tales problemas, ¿no? En particular, soluciones consistentes, con teorías rigurosas, inteligibles, así como adecuadas a la realidad de la investigación científica. No buscamos teorías confusas, no nos basamos en teorías inadecuadas a la experiencia científica, ¿no? Las nuevas tendencias nos dicen que debemos basarnos en teorías rigurosas, ¿no? En conceptos establecidos. Asimismo, una nueva tendencia es capaz de distinguir la ciencia auténtica de la pseudociencia, la investigación profunda de la superficial, ¿no? O sea, ahondamos sobre un tema y lo hacemos, es decir, vamos a entrar en lo específico de ese tema, no en lo superficial. ¿Buscamos qué? Buscamos la verdad, ¿no? No es una investigación superficial. Eso, esta tendencia epistemológica nos dice que la investigación debe ser profunda, ¿no? Y hallar lo que es la verdad. Es capaz también de criticar programas y aún resultados erróneos, así como sugerir nuevos enfoques promisorios. Bien. Decíamos que la ciencia es falible, ¿no? Y esta tendencia pues da respuesta a esa característica, que la ciencia es falible. O sea, puede haber error dentro de lo que va a ser el procedimiento de investigación, según se va encontrando datos. Tenemos acá los problemas que caracterizan a las nuevas tendencias epistemológicas. Como primero tenemos a la filosofía de la lógica, ¿no? ¿En qué consiste? Dice, ¿en qué consiste la existencia de un objeto matemático? Es decir, ¿qué relación hay entre la matemática y la realidad? Lo que trata de contrastar en estos problemas es justamente eso, ¿no? El hecho de las dos corrientes que se han vertido. Inicialmente estaba basándose en la realidad, en lo que ocurre, en lo que ocurre la relación entre los objetos de la realidad. Pero luego la epistemología se ha ido a explicar básicamente la ciencia y la investigación de, por ejemplo, de hechos formales, utilizando
por ejemplo, la matemática, utilizando una visión positivista, totalmente contraria, si se fijan, ¿no? Totalmente contraria. Entonces, dentro de estas problemáticas que tiene la nueva tendencia epistemológica, empieza a contrastar esto, vamos a decir, lo real de lo formal o de lo exacto como lo es las matemáticas. Nosotros sabemos que en la vida cotidiana muchas cosas no son como la matemática, no son exactas, ¿no? Difieren bastantes características para que algo suceda. Entonces, esa es una de las problemáticas que ha encontrado las nuevas tendencias. Por ejemplo, dentro de la psicología, ¿qué es la mente? ¿Qué relación hay entre los sucesos mentales y los indicadores fisiológicos y conductuales? ¿No? Es decir, incluye aquí la fisiología, pero también incluye el tema de la respuesta mental o de carácter que una persona podría tener. Hablando de tecnología, ¿cuáles son los rasgos peculiares del objeto técnico, por ejemplo? A diferencia del natural. Entonces, contrasta la tecnología con lo natural, ¿no? ¿En qué se diferencia el conocimiento tecnológico respecto del científico? ¿Tecnología será solo una herramienta o es ciencia? Eso nos está preguntando. ¿Es ciencia o es simplemente una herramienta mecánica, ¿no? Una herramienta donde es como una fórmula matemática que no va a fallar, como una computadora, por ejemplo. Una computadora no hace ciencia, es una herramienta, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está cuestionando, ¿no? Esas son las problemáticas. Dentro de las ciencias sociales, ¿qué es una sociedad? Entendido como un conjunto de individuos. Es un sistema de personas interactuantes. Lo social se reduce a lo biológico, es decir, la biología podría explicar las conductas de los seres humanos. Entonces se reduciría simplemente a que para entender a la sociedad entendamos biología y ya. Eso es lo que nos está preguntando, ¿no? O sea, se van generando bastantes dudas, se van generando bastantes problemas en diferentes áreas. Y esas son las problemáticas que nos viene a establecer las nuevas tendencias de la epistemología. Respecto a la biología, dice, se distingue por las demás ciencias, por sus técnicas peculiares y por la manera de enfocar y entender los fenómenos vitales. Lo pone como cuestión. Entonces, si se fijan, el tema de la epistemología de la ciencia va a querer incluir lo que va a ser el componente de la sociedad, de toda la vivencia. Nosotros contamos con, por ejemplo, el tema de las matemáticas, entenderlo como algo formal. 2 más 2 es 4 y no hay más. Y ahí termina. La investigación nos dice no concluye ahí, no se limita a eso. La investigación quiere dar respuesta a problemáticas y estas problemáticas se van generando por la relación que existe entre objetos, entre sujetos con objetos, ¿no? Desde todo tipo de área. Entonces, es importante tomar estas dos áreas, estos dos campos, ¿no? El tema formal, pero también el tema social. Bien, vamos a continuar con los problemas y debates en la epistemología reciente. Bien, el filósofo de la ciencia, alejado de la problemática científica de su tiempo, puede ser útil estudiando algunas ideas científicas del pasado.
El epistemólogo atento a la ciencia de su tiempo puede ser más útil ya que puede participar del desarrollo científico, aunque sea indirectamente al contribuir a cambiar positivamente el trasfondo filosófico de la investigación, así como de la política de la ciencia. En particular, el epistemólogo casado con la ciencia y con las herramientas formales de la filosofía contemporánea pueden hacer contribuciones de estos tipos. Por ejemplo, desenterrar los supuestos filosóficos de planes, métodos o resultados de investigaciones científicas de actualidad. Esto con el hecho de poder hacer filosofía, pero también poder basarnos en las ciencias formales, herramientas formales, ¿no? Eso es lo que se busca, eso es lo que está tratando de relacionar. También se puede hacer contribución en dilucidar o explicar y sistematizar conceptos filosóficos que se emplean en diversas ciencias, tales como objeto físico, el sistema químico, sistema social, tiempo, causa, el azar, prueba, confirmación, explicación. Asimismo, nos permite contribuir y con la reconstrucción de teorías científicas de manera axiomática, ¿no? De manera que se estudie el valor de las cosas, aprovechando la ocasión para poner al descubierto sus supuestos filosóficos. Asimismo, nos permite contribuir en la participación de las discusiones sobre naturaleza, sobre el valor de la ciencia pura y la aplicada, ayudando a aclarar las ideas al respecto e incluso a elaborar políticas culturales. Y finalmente nos ayuda a servir de modelo a otras ramas de la filosofía, ¿no? Ahí en particular a la ontología, que la ontología es parte de la metafísica que estudia al ser en general, ¿no? A la ética, que podrían beneficiarse de un contacto más estrecho con las técnicas formales y con las ciencias. Ya se empieza a hablar de lo que es ética, ¿no? Porque realmente, o sea, lo que se busca en una investigación es que, como ya habíamos dicho, ¿no? Sea razonable, dé respuesta, es decir, tenga un por qué hacer la investigación, una respuesta a una problemática, ¿no? Utilizando aquí sí técnicas formales. Ya vamos a hablar, bueno, próximamente de cualitativo, cuantitativo, ¿no es cierto? Entonces, viene a ser esta nueva corriente epistemológica, estas nuevas tendencias van a venir a incluir lo que son técnicas formales, pero también las técnicas, es decir, las ciencias sociales, la filosofía, el comportamiento, a reunir un todo de lo que está conformado, ¿no? La historia, la humanidad, el mundo. Bien. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente contenido, que viene a ser paradigmas de investigación, definición y caracterización. Aquí ya se empiezan empezamos a hablar del paradigmas como entendido como un modelo de algo, como un ejemplo. Y decimos que paradigma es un compromiso implícito, no formulado ni difundido, de una comunidad de estudiosos con determinado marco conceptual y sirve para determinar las maneras correctas de formular las preguntas, ¿no? Aquellos rompecabezas comunes que se definen como las tareas de investigación en la ciencia normal. Entonces, lo podemos entender como un ejemplo, un modelo. Y vamos a hablar del conocimiento ¿qué nos permite el conocimiento del paradigma?
El conocimiento de los paradigmas de investigación nos ayuda a situarnos y conocer mejor el modelo o modelos metodológicos en los que nos propongamos encuadrar un estudio empírico. ¿Se acuerdan que para hacer un estudio, para una investigación, hablábamos de procedimientos? Para generar ciencia hablábamos de un procedimiento. Aquí hablamos de modelos, metodología. Comprender los fenómenos que se van desarrollando para desencadenar propuestas de mejora permanente, desarrollo de contexto de profesionales, investigadores, que comparten concepciones cercanas sobre los planteamientos por los que se opte en una investigación. Vamos a entrar a diferentes modelos de investigación, tipos de investigación, para los cuales ustedes tienen diferentes procedimientos de poder hacer investigación. La mayoría muy similares, la verdad, pero sí tienen sus características que ya las vamos a ir viendo. Por ejemplo, dentro de lo que viene a ser el paradigma cualitativo, ¿no? Aquí ya consideramos lo que es el paradigma cualitativo y cuantitativo y las vamos a nombrar. Por ejemplo, número 1, dice el paradigma cualitativo aboga por el empleo de métodos cualitativos, ¿no? Hablamos de cualidades, hablamos no de ciencias formales, por el contrario, ¿no? Métodos cualitativos. También hablamos del fenomenologismo, entendido como comprensión, interesado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia en el que actúa. O sea, vamos a entrar a querer entender esta conducta humana. Ustedes sabemos, no comprendemos que la conducta humana no es, no es formal, es decir, cada persona tiene un comportamiento diferente, ¿no? Distinto de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo al carácter, de acuerdo a muchos factores que podrían involucrar, ¿no? El paradigma cualitativo nos indica o nos hace ver lo que es la observación naturalista y sin control. Habla mucho de la observación, ¿no? Y no es generalizable, se queda en estudios de casos aislados, es subjetivo. Tiene mucho que ver aquí la interpretación, ¿no? También es válido y a partir de datos reales, ricos y profundos, asume una realidad dinámica y cambiante. Bien. Es próximo a los datos con perspectiva desde dentro. El paradigma cualitativo está fundamentado en la realidad, orientado a descubrimientos, exploratorio y expansionista. Es descriptivo, interpretativo e inductivo. Normalmente este tipo de investigaciones es para poder describir, por ejemplo, algunas características, algún suceso que haya ocurrido. Entonces, cuando nosotros queremos hacer descripción, podemos adoptar un enfoque cualitativo, ¿no? Basándonos en este paradigma. Queremos explicar. También está fundamentado en la realidad, que está orientado a descubrimientos, es exploratorio, ¿no? Es cuando nosotros queremos identificar, por ejemplo, un espacio, un lugar que no ha sido explorado, entonces podríamos realizar o adoptar este tipo de enfoque, un enfoque cualitativo de descripción, ¿no? Y es próximo a los datos con perspectiva desde dentro, ¿no? Orientado al proceso, algo en común, digamos, con el cuantitativo. Hablamos de procesos, es holista y tiene en cuenta los diferentes elementos. Es decir,
toma en cuenta un todo, un general, sobre el objeto de estudio, todo lo que está a su alrededor que pueda generar algún cambio o que pueda incidir sobre algún comportamiento del objeto, lo va a tomar en cuenta. Luego tenemos el paradigma cuantitativo. Este ya es es formal, por así decir, ¿no? Se basa en datos exactos en lo posible, es muy analítico. Bueno, como primer punto es el positivismo lógico. Busca los hechos y causas de los fenómenos sociales, prestando escasa atención a aspectos subjetivos de los individuos, ¿no? Entonces se va a basar más en, tal vez en datos ya encontrados, ya corroborados, verificados. Asimismo en instituciones, por ejemplo, que puedan brindar este tipo de datos. Un ejemplo es el INE, por ejemplo, UDAPE, que esos institutos pues nos brindan información sobre el censo, son informaciones confiables, ¿no es cierto? Pero puntuales. La medición es penetrante y controlada. Lo mismo, va a utilizar fórmulas matemáticas, tal vez de fórmulas de investigación operativa, fórmulas físicas, es algo más exacto. Al margen de los datos, está al margen de los datos con perspectiva desde hacia afuera, ¿no? Se va a indagar o se va a basar en datos donde presenten una cantidad, un número, algo claro, no algo subjetivo, no opiniones, por ejemplo. No está fundamentado en la realidad, está orientado a la comprensión, al confirmatorio, reduccionista, es inferencial, es hipotético deductivo, es decir, basado en los datos, por ejemplo, esto podríamos utilizar para hacer perspectivas, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer investigaciones basándonos en los datos de los últimos 10 años, por ejemplo, les digo, de la exportación de la castaña, ¿cuál es el pronóstico que yo puedo dar para los siguientes 5 años? Es decir, ese tipo de hipótesis donde yo quiero deducir, pero lo deduzco en base a ¿qué? A datos que yo ya tengo, datos verificados, datos que son veraces, ¿no? Y datos numéricos puntuales. Está orientado al resultado, es fiable a partir de datos sólidos y repetibles en otras situaciones. Asume una realidad estable y permanente, ¿no? El paradigma cualitativo se va a basar en este tipo de datos. Es generalizable a estudio de casos múltiples. Evidentemente, este tipo de paradigma, este tipo de enfoque, el cualitativo se utiliza, ¿no? En diversos casos y es generalmente, bueno, es un enfoque bastante utilizado donde nos permite identificar o cuantificar, ¿no? Sobre algo que se desea investigar. Nos brinda datos exactos. Es particularista, se reduce a determinados aspectos. Normalmente tiende a tomar supuestos, por ejemplo, identificar variables de estudio y solamente enfocarse en esas variables de estudio. Nada más. Por ejemplo, unas 3 variables de estudio y solamente las va a estudiar las 3. No va a dejar que incluir otras variables de estudio, ¿no? Es cuando decimos que se enfoca en determinados aspectos, se reduce. Es objetivo, totalmente objetivo, no da lugar a la subjetividad. Y aboga por el empleo de métodos cuantitativos, ¿no? Como fórmulas matemáticas, físicas, etcétera, depende a la temática que se esté investigando. Vamos ahora a entrar a lo que son los intereses de los paradigmas. Bien, existen 3 paradigmas.
el paradigma positivista, paradigma interpretativo y el crítico. Vamos a ver el tema del paradigma positivista. A partir de estos enfoques cualitativo y cuantitativo, dentro de lo que son los estudios entre las ciencias sociales y las ciencias de educación, se han desembocado estos tres paradigmas que son el positivista, el interpretativo y el crítico. Vamos a entender el paradigma positivista. Tiene un interés de explicar, controlar y predecir, ¿no? El positivismo, nuevamente, es adopta mucho del enfoque cuantitativo, ya que basándose en datos exactos, va a poder explicar alguna situación, ¿no? Va a poder predecir o va a poder controlar qué es lo que va a suceder en el próximo tiempo, ¿no? Pero basándose en este tipo de datos exactos. Dentro del ontológico, que entendemos lo ontológico como la parte de la metafísica que estudia al ser en general y sus propiedades, ¿no? Es el estudio del ser. Dentro del ontológico va a querer ser singular, va a querer ser tangible, fragmentable y convergente, ¿no? Cuando les decía, por decir, bueno, vamos a hablar de fragmentable. Es decir, dentro de este paradigma lo que se va a intentar es, por ejemplo, adoptar ciertas variables para un estudio X. Adoptar 3 variables y se va a enfocar solamente en esas 3 variables y no va a pretender incluir otra variable, solo en esas, ¿no? Es fragmentable, singular. Y también busca un resultado tangible, algo que tenga prueba, ¿no? Que se pueda ver, por ejemplo, ¿no? Ya sea en una situación matemática, un resultado tangible. Este tipo de paradigma relaciona lo independiente, lo neutral y lo libre de valores. Al excluir totalmente lo subjetivo, este tipo de paradigma se enfoca más en algo formal, ¿no? Formal, exacto, tangible. Por lo mismo es independiente. Dentro de los propósitos viene hace generalizaciones, no están sometidas al tiempo. Las afirmaciones, hace afirmaciones de leyes, explicaciones, es deductiva, cuantitativa y centrada sobre las semejanzas. Como decimos, ¿no? El paradigma positivista se va a basar en algo concreto, como por ejemplo las leyes. Las leyes ya están dadas, ¿no? Eso no va a cambiar, bueno, a no ser que ocurra algo, pero que se promueva una nueva ley, es decir, sobre algo ya dicho, ya propuesto. Y la explicación va a tratar de explicar qué, causas reales. Explica también lo que es temporalmente procedente o simultáneo, ¿no? Porque evidentemente para este tipo de paradigma lo que se necesita son datos, este tipo de enfoque, ¿no? Digamos que algo que incluye y que se utiliza bastante ahora es el hecho que utiliza el estudio o adopta, ¿no? Las causas reales para hacer su estudio. Causas reales, pero no olvidemos que estas causas reales van a poder ser estudiadas, van a poder ser indagadas siempre y cuando cuenten con los datos para poder ser analizados. Es algo muy importante.
Y bien, tiene una axiología. Vamos a entender la axiología como el valor de las cosas y no está sujeta a valores, ¿no? Es bastante objetiva, no subjetiva. Vamos a ver el paradigma interpretativo. Bien, el interpretativo viene a ser, bueno, diferente en algunos aspectos. Por ejemplo, al interpretativo le interesa comprender, interpretar, y le interesa compartir la comprensión de forma mutua y participativa, ¿no? Entonces, aquí sí se van a empezar a, por ejemplo, dar lugar a lo que son entrevistas, cuáles son las opiniones de las personas, por ejemplo, y de acuerdo a, evidentemente vamos a tener que tomar un campo de estudio, una muestra para poder elaborar este tipo de encuestas y poder obtener resultados, respuestas que, bueno, el siguiente paso va a ser interpretarlas. Entonces, de esa manera vamos a poder comprender, ¿no? La temática de investigación. Dentro de la ontología del estudio del ser, es constructivista, es múltiple. Es decir, al decir constructivista, este tipo de paradigma pretende elaborar, ¿no? Construir el conocimiento de acuerdo a las experiencias que se haya tenido al recabar la investigación. Es múltiple, es holística, toma en cuenta un todo. Aquí es donde no deja escapar, ¿no? A diferencia de la positivista, donde se enfocaba en ciertas variables, acá no, podrían entrar muchas más variables, un todo, es divergente. Y en cuanto a la relación, relaciona lo que es está influida por los factores subjetivos. Los factores subjetivos van a venir a ser por ejemplo, las opiniones, ¿no? Respecto a las vivencias que una persona pueda tener, los comentarios, las sensaciones que una persona pueda tener. Toma muy en cuenta esto. Dentro de los propósitos, está limitada por el contexto y el tiempo. Dado que, bueno, en la sociedad van surgiendo diversos cambios, ¿no es cierto? Es decir, la sociedad no es estática. Hace años el comportamiento en general, vamos a hablar específicamente de las personas entre 10 y 13 años. El comportamiento hace años era diferente al de ahora, ¿no? Entonces, este tipo de paradigma es limitada, ¿no? Por lo que es el tiempo y por el contexto. Tiende a cambiar. Entonces, como se basa mucho en lo que es subjetivo, pues va a tender a cambiar, a tener que generarse nuevas investigaciones respecto a una temática, ¿no? Por ejemplo, la que había propuesto o la que había mencionado hace un momento, en el comportamiento de jóvenes de 10 a 13 años, niños de 10 a 13 años, más o menos. Como ejemplo, está centrada en las diferencias. Cuenta con una hipótesis de trabajo. Busca, ¿no? Afirmaciones, ideografías, es inductiva, induce. Al hacer las encuestas, muchos podríamos entrar en esta parte de la inducción, cosa que no es muy bueno, pero de cierta forma es uno de los propósitos, ¿no? Que busca el paradigma interpretativo. Es totalmente cualitativa, no así cuantitativa, y busca explicar la interactividad, el feedback y la prospectiva, ¿no? El feedback, es decir, la retroalimentación constante que se va a hacer en la investigación.
Tiene la axiología, es decir, estudia los valores de las cosas. Para esto tiene en cuenta los valores porque influyen en la solución del problema, la teoría, el método y el análisis realizado. Si se fijan, es contraria, ¿no?, a la cuantitativa. Y por último tenemos el paradigma crítico, el cual tiene un interés de liberación, emancipación para criticar e identificar el potencial de cambio, ¿no? Como el estudio del ser es constructivista, es múltiple, es holístico y es divergente. Dentro de la relación está influida por la conexión y por el compromiso con la liberación humana. Dentro de los propósitos es inductiva, cualitativa y está centrada en las diferencias. También está limitada por el contexto en el tiempo, por la hipótesis de trabajo y por las afirmaciones ideográficas. Dentro de la explicación es interactiva y también utiliza la retroalimentación, el feedback, y es prospectiva. Y dentro de lo que viene a ser el estudio de los valores, está totalmente marcada por los valores y crítica de la ideología. Entonces, podríamos tomarla también como cualitativa, ¿no? Muy parecido. Bien. Esto es la presentación para el día de hoy que hemos tenido. Bueno, les voy a pasar material. Ahora, no sé si tienen algunas consultas. Es bueno que, bueno, vayamos leyendo sobre lo que ya se ha revisado. Básicamente es conceptualizar, ¿no es cierto?, el entender por qué el hecho de investigación y qué características básicas, ¿no?, debe tener estas investigaciones. ¿Por qué hacemos la investigación?, ¿no? Entonces, ciertos puntos que no podemos dejar de lado. Hay que tomar muy en cuenta. Es la base, básicamente es eso, ¿no? Es la base donde nosotros vamos a edificar esa investigación que va a estar plasmado en su monografía, el por qué y qué características debe tener, ¿no? Y cómo ha surgido todo este tema de la ciencia, de la investigación, metodología, epistemología, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. El día de mañana vamos a continuar con la segunda parte que corresponde a tipos de investigación y enfoques de la investigación. Entonces, aquí ya vamos a entrar más específicamente a qué tipos de investigación tenemos. Y aquí es donde ya podemos ir más o menos pensando, ¿no?, en qué temática, qué problemática vamos a investigar, cuál es la que vamos a adoptar. Por favor, me gustaría tal vez escucharlos si han tenido algo, si tienen alguna consulta, alguna duda. Acá les he presentado algo bastante resumido de lo que son los conceptos ya explicados, porque sin duda estos conceptos tienen muchísima más profundidad. Si es que bueno, si alguno de ustedes está interesado, yo les aconsejaría, ¿no?, leer, bueno, hay varios libros que ya me comprometí a darles los links de algunos, y indagar más sobre esto, ya que es un campo amplio, súper amplio. Esto es un pantallazo un poquito de lo que he querido mostrarles para poder entender la importancia, ¿no?, y las características de la investigación que debe tener, que no podemos dejar de lado.